Muy buenas tardes. Bienvenidos a este servicio sanador desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 34. Ha vuelto Cristo con poder a dar al ciego la visión, a los enfermos la salud y al pecador la bendición. De nuevo, da consuelo y luz al solitario corazón, morado con el amor en paz, que gozo y fe de todos son. Hymn number 34. Leeré de las Escrituras. Juan. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y has guardado tu palabra. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oremos juntos, primero en silencio y luego en voz alta, el Padre Nuestro. Leeré también la interpretación espiritual que se encuentra en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo: Vosotros pues oraréis así. Y luego dio esta oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre, único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos ahora el himno número 6. No vivas preso en el erial de un vano sueño material. Mira al presente con valor y presta oído a tu Señor. La luz del día, no sueñes más, trabaja ya. Acata a Dios en su mandar. No hay vida libre del deber. El hoy te llama, no el ayer. Hymn number 6. Esta, la tercera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Boston, Massachusetts. Celebramos nuestros servicios dominicales en español a las 12 del mediodía y nuestra reunión de testimonios son los miércoles a las 6:30 de la noche. En ella podemos cantar himnos de nuestra iglesia, leeremos la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana y tendremos la oportunidad de escuchar testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. Nuestros servicios en inglés son los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en persona y todos son bienvenidos a nuestra sede del 583 Park Avenue
en la ciudad de Nueva York. Nuestra iglesia también ofrece las clases de escuela dominical presenciales y en línea para niños y adolescentes. En ellas, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama y cuánto les cuida y nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenden sobre los personajes y lecciones bíblicas y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Les invitamos cordialmente a escuchar nuestra charla grabada el día de Pascua, el pasado viernes. Su nombre era Resucitando nuestro cristianismo y fue dada por Brian Webster. También les invitamos a escuchar charlas anteriores y nuestras lecciones del pasado en nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com. Leeré una regla para motivos y actos del Manual de la Iglesia Madre. Ni la animadversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia cristiana, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar o influir o ser influidos erróneamente. El solo se llama el encuentro. Perdón, debíamos ir a cantar el segundo himno, lo siento. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? A un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado, porque me esconderá en su tabernáculo. En el día de mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca pondrá en alto. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién de atemorizarme? ¿De quién de atemorizarme?
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Ahora leeremos textos bíblicos y sus pasajes correspondientes de nuestro libro de texto Ciencia y Salud con la llave en las Escrituras. Estos constituyen nuestro sermón. Los escritos canónicos, junto con la palabra de nuestro libro de texto, que corroboran y explican los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todas las épocas, pasadas, presentes y futuras, constituyen un sermón puro, libre de la verdad, no contaminado ni limitado por hipótesis humanas, y divinamente autorizado. El sermón de hoy comienza en la página 4 de la edición de texto completo de Christian Science. El tema es la irrealidad. El texto áureo es de la 2 de Corintios. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo como ustedes, junto con ustedes. La lectura alternada es de la 2 de Corintios y Mateo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, y le azoten, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Leeré ahora secciones de la Biblia. Juan. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Mateo. Vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que habían labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado,
dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Leeré ahora pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. Jesús probó que la vida es Dios por medio de su reaparición después de la crucifixión, en estricta conformidad con su declaración científica. Destruid este templo, el cuerpo, y en 3 días yo, el espíritu, lo levantaré. Es como si hubiera dicho el yo, la vida, la sustancia y la inteligencia del universo, no están en la materia para ser destruido. Las piedras principales en el templo de la ciencia cristiana han de encontrarse en los siguientes postulados: que la vida es Dios, el bien, y no el mal; que el alma es sin pecado y no se encuentra en el cuerpo; que el espíritu no es y no puede ser materializado; que la vida no está sujeta a la muerte; que el hombre espiritual y verdadero no tiene nacimiento, ni vida material, ni muerte. La Biblia califica la muerte de enemigo, y Jesús venció la muerte y la sepultura en vez de rendirse a ellas. Él era el camino. Para él, por lo tanto, la muerte no era el umbral que tenía que cruzar hacia la gloria viviente. El hecho de que el Cristo o la verdad venció y todavía vence la muerte, prueba que el Rey de los espantos es solo una creencia mortal o error, que la verdad destruye con las evidencias espirituales de la vida. Y esto muestra que lo que para los sentidos parece ser la muerte, no es sino una ilusión mortal, pues para el hombre real y el universo real no hay proceso muerte. Lo temporal y lo irreal nunca tocan lo eterno y lo real. La vida es real, la muerte es la ilusión. Una demostración de los hechos del alma a la manera de Jesús transforma las visiones oscuras del sentido material en armonía e inmortalidad. De la Biblia. Marcos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Lucas. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y él les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Lucas: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. De Ciencia y Salud. Debemos examinar en profundidad lo que es real en vez de aceptar solo el sentido exterior de las cosas. Lo que se denomina sentido material puede informar solo sobre un sentido mortal y temporal de las cosas, mientras que el sentido espiritual puede dar testimonio solo de la verdad. Para el sentido material, lo irreal es lo real, hasta que este sentido es corregido por la ciencia cristiana. El sentido espiritual, contradiciendo los sentidos materiales, entraña intuición, esperanza, fe, comprensión, realización, realidad. Jesús es el nombre del hombre que, más que todos los otros hombres, ha presentado a Cristo, la verdadera idea de Dios, sanando a los enfermos y a los pecadores y destruyendo el poder de la muerte. Para demostrar que su propia sustancia era espíritu y que el cuerpo no era más perfecto a causa de la muerte, ni menos material hasta la ascensión, su exaltación espiritual ulterior, Jesús esperó hasta que el sentido mortal o carnal hubo renunciado a la creencia de materia-sustancia y el sentido espiritual hubo extinguido todos los anhelos terrenales. Las evanescentes formas de la materia, el cuerpo mortal y la tierra material, son los conceptos fugaces de la mente humana. Tienen su día antes que aparezcan los hechos permanentes y su perfección en el espíritu. Las toscas creaciones del pensamiento mortal finalmente tienen que dar lugar a las gloriosas formas que a veces contemplamos en la cámara de la mente divina. Cuando el cuadro mental es espiritual y eterno, los mortales tienen que mirar más allá de las evanescentes formas finitas, si quieren obtener el sentido verdadero de las cosas. Darse cuenta que toda desarmonía es irreal presenta los objetos y pensamientos ante la vista humana en su luz verdadera y los presenta como bellos e inmortales. De la Biblia, 1 Corintios. En Cristo todos serán vivificados. Marcos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. De Ciencia y Salud. Por todo lo que los discípulos experimentaron, se volvieron más espirituales y comprendieron mejor lo que el Maestro había enseñado. Su resurrección fue también la resurrección de ellos. Les ayudó a elevarse a sí mismos y a otros del embotamiento espiritual y de la creencia ciega en Dios a la percepción de posibilidades infinitas. Necesitaban esta vivificación, pues pronto su querido Maestro se elevaría de nuevo en el reino espiritual de la realidad y ascendería mucho más allá de lo que ellos podían percibir.
Como recompensa por su fidelidad, él iba a desaparecer para el sentido material en aquel cambio que desde entonces ha sido llamado la ascensión. Las demostraciones de Jesús separan la paja del trigo y revelan la unidad y la realidad del bien, la irrealidad, la nada del mal. ¿Es posible? Sí, es el deber y el privilegio de todo niño, hombre y mujer seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. Los cristianos pretenden ser sus seguidores, pero ¿lo siguen de la manera que Él lo mandó? Oíd estos imperativos mandatos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sanad enfermos. De la Biblia. Hechos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Judas, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. De ciencia y salud. Jesús fue el camino, esto es, marcó el camino para todos los hombres. En su demostración final llamada la ascensión, que concluyó el registro terrenal de Jesús, Él se elevó por encima del conocimiento físico de sus discípulos, y los sentidos materiales no lo vieron más. Sus discípulos recibieron entonces el Espíritu Santo. Esto significa que por todo lo que habían presenciado y sufrido, ellos fueron despertados a una comprensión más amplia de la ciencia divina, incluso a la interpretación y el discernimiento espirituales de las enseñanzas y demostraciones de Jesús. Lo que les dio una tenue percepción de la vida que es Dios. Ellos ya no midieron al hombre mediante el sentido material. Después de ganar la verdadera idea de su Maestro, glorificado, se volvieron mejores sanadores, no apoyándose más en la materia, sino en el principio divino de su trabajo. El influjo de luz fue repentino. Era a veces un poder abrumador, como en el día de Pentecostés. Las creencias de sufrimiento, pecado y muerte son irreales. Cuando la ciencia divina sea universalmente comprendida,
Ellas no tendrán poder sobre el hombre, porque el hombre es inmortal y vive por autoridad divina. Cuando la ciencia del ser sea comprendida universalmente, cada hombre será su propio médico, y la verdad será la panacea universal. De la Biblia. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De ciencia y salud. El apóstol Pablo exhortó a los hombres a que tuvieran la mente que hubo en Cristo. La verdad divina debe conocerse por sus efectos en el cuerpo, tanto como en la mente, antes que la ciencia pueda ser demostrada. De ahí su incorporación en el Jesús encarnado, aquel eslabón vida que forma la conexión mediante la cual lo real alcanza lo irreal. El alma reprende el sentido y la verdad destruye el error. La muerte da un falso sentido material y del pecado. No la muerte de la materia orgánica. Es lo que revela que el hombre y la vida son armoniosos, reales y eternos. Tenemos que aprender que el mal es el horrible engaño e irrealidad de la existencia. La comprensión de su individualidad espiritual hace al hombre más verdadero, más formidable en la verdad, y lo capacita para vencer el pecado, la enfermedad y la muerte. En su resurrección y ascensión, Jesús demostró que un hombre mortal no es la esencia real del hombre y que esta mortalidad material es irreal y desaparece en presencia de la realidad. El privilegio del hombre en este momento supremo es probar las palabras de nuestro Maestro. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hay que sacar a luz la gran verdad espiritual de que el hombre es, no será, perfecto e inmortal. Tenemos que mantener para siempre la conciencia de la existencia y tarde o temprano, por medio de Cristo y de la ciencia cristiana, tenemos que dominar el pecado y la muerte. De la Biblia, Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Salmos. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes.
Primera de Corintios. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De Ciencia y Salud. La última prueba de Jesús fue la más elevada, la más convincente, la más provechosa para sus alumnos. La demostración final de la verdad que Jesús enseñó y por la cual fue crucificado, abrió una nueva era para el mundo. Jesús trazó el camino. Ciudadanos del mundo, acepten la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sean libres. Algún día los mortales harán valer su libertad en el nombre de Dios Todopoderoso. Al abandonar sus creencias actuales, reconocerán que la armonía es la realidad espiritual y la discordia es la irrealidad material. El hombre es imperecedero, espiritual. Está por encima de pecado o flaqueza. No atraviesa las barreras del tiempo hacia la vasta eternidad de la vida, sino que coexiste con Dios y el universo. Durante la colección en la iglesia pueden hacer sus ofrendas en nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. Cantemos ahora el himno número 258. De los pueblos es momento de optar por todo el bien. En la lucha contra la irrealidad, verdad amiga es. El Mesías les revela la victoria del amor. El camino es armonioso, ya no hay oscuridad. Hymn 258.
Leeré ahora la declaración científica del ser del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita. Pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de la primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Amén.